Si nosotros tuviéramos un cuadernillo que nos diera todas las instrucciones a seguir, por ejemplo, como un electrodoméstico, como un juguete, probablemente que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, sería más fácil para nosotros. ¿Ustedes creen que haya un instructivo para la vida del ser humano? ¿Cómo saber qué es lo que es bueno, qué es lo que determinó Dios, o cuáles son las palabras que forman parte de ese manual y cuáles no? ¿Y por qué decimos que es así y esas no? Y hoy lo vamos a explicar muy claramente. Todos sabemos que el instructivo se llama Torah. Según las escrituras, según la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y en el verso 24, dice de la siguiente manera: y fue conforme terminó Moisés de escribir las palabras de esta Torá sobre el libro hasta terminarla, que mandó Moisés a los levitas, llevadores del arca del pacto de Hashem, diciendo: tomad a este libro de la Torá y lo pondréis al lado del arca. Primero, antes que nada, tenemos que saber que este texto, este versículo, está traducido literalmente del hebreo. Y los términos que vamos a ver en este texto son términos hebreos. Por ejemplo, la palabra Hashem, que vamos a encontrar aquí, es la forma de decirle al Creador en la forma hebrea. La palabra Torah es prácticamente, significa instrucción. Eso es lo que significa la palabra Torah. Y así es como se le llama a los 5 libros de Moisés. Los primeros 5 libros de Moisés que aparecen en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se les dice, también les conocen como los libros mosaicos, porque los escribió Moisés, pero básicamente significa instrucción, y la palabra correcta que se utiliza en hebreo es la palabra Torah. Ahora, el término Torah ha sido traducido por las Biblias cristianas y por muchas otras Biblias como ley. Por eso es que en algunas escrituras van a encontrar que dice, y les enseñarás esta ley. Pero el término real es Torah, no es ley. Y por esto es que cada vez que la Biblia se encuentra la palabra ley, se está refiriendo directamente a la Torah, ¿sí? Pero podríamos decir que si quisiéramos traducir la palabra Torah que estamos viendo aquí, la mejor forma de traducirla sería instrucción. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el verso 46, dice así: y dijo a ellos: poned en vuestros corazones a todas las palabras que yo atestiguo en vosotros hoy, la cual mandaréis a vuestros hijos, para que guarden de hacer todas las palabras de esta Torah, de esta instrucción, porque no es cosa vacía para vosotros, pues es vuestra vida, y por esta palabra alargaréis días sobre el suelo que vosotros cruzáis al Jordán allá para poseerla. Entonces, lo que vemos en este texto, en este texto del libro de Deuteronomio, es claramente que nos está diciendo que esto fue ordenado por Dios al pueblo de Israel. ¿Qué se les ordenó? Se les ordenó guardar y cumplir con esta instrucción, con esta Torah. Y esta Torah no nada más la deben de cumplir y de cuidar, sino que también la deben de enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones. Por lo tanto, la Torah podemos decir que es la base de toda la escritura. O sea, los primeros 5 libros son básicamente, estos primeros 5 libros de los que estamos hablando, son básicamente el fundamento de todo. De aquí es de donde va a salir todo, de estos primeros 5 libros, que es la Torah. El libro que sigue es el libro de Josué. Ahora, lo que vamos a ver en el libro de Josué es una prueba de que igual que los demás libros, no puede contradecir los primeros 5 libros, ¿de acuerdo? Que es la instrucción.
ya que la instrucción es el pilar y la base para todo lo que nosotros vamos a aprender. En estos 5 libros se va a encontrar todo el trabajo que nosotros debemos de hacer. Pongan mucha atención, es nuestro pilar central. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8, dice claramente: no se apartará este libro de la Torá de tu boca, y vas a meditar en él día y noche, para guardar de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, pues entonces prosperará tu camino y entonces triunfarás. ¿Qué quiere decir esto? Todos los demás libros de la Biblia que narran la historia de Israel nos cuentan que cada vez que Israel desobedecía a esta Torá, la Torá que escribió Moisés, los judíos, los israelitas, recibían un castigo, ¿ok? Y entonces después se arrepentían, volvían a obedecer esta Torá, estas instrucciones, y entonces tenían salvación de parte de Dios. Dios crea desde el inicio de la creación la Torá, la guarda y se la entrega a Moisés para que cada letra que aparece en ella sea exactamente la proporcional que debe estar en el libro. No debe de haber ninguna letra más, ninguna letra menos, ninguna coma, ningún acento, ningún guión. Exactamente es el número de letras que debe de haber. A partir de ahí, todos los libros demás se van a basar en esta Torá, ya que la Torá que se le da a Moisés es una Torá que viene, una instrucción que es una revelación divina dada al hombre. No es algo que Moisés se le ocurrió ahorita, no es algo que a Moisés se le ocurrió de momento, pues ahora yo lo voy a hacer así, no, sino que viene completamente formada. Vamos a analizar ahora los libros de la Biblia después de la Torá. ¿Están de acuerdo? Ahora miren, pongan atención. Nosotros sabemos que la Biblia, que la Biblia que tenemos, y lo sabemos por la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Históricamente, en el tiempo, sucede que Israel, la tribu de Israel y Judá, o sea, cuando estaban divididos, son exiliados. Esto pasa alrededor del año 586 antes de la era común, aproximadamente. Y después resulta que se destruye por primera vez el templo. Se destruye el templo, son exiliados, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Después de ser llevado a Babilonia, regresan, son liberados por el rey Ciro II, que es a la tierra de Israel. Entonces, cuando regresan a la tierra de Israel, lo que sucede es esto: en el año 538 antes de la era común, todos los judíos que estaban en Babilonia por el rey Ciro son liberados y se les permite regresar a la tierra de Israel. Y entonces, bueno, otra vez se les permite volver a seguir con sus tradiciones, a adorar a su Dios en Jerusalén, pero también una cosa muy importante: se les permite volver a construir el templo. Aquí es cuando surge la segunda construcción del templo. Es que cuando regresa la tribu de Judá a su tierra, un profeta llamado Esdras. Esdras no era una persona cualquiera. Esdras era un sumo sacerdote. Él era un escriba. ¿Qué es un escriba? Es una persona que se dedica a escribir, que hace, por ejemplo, los rollos de la Torá, los va duplicando en una forma correcta, completamente exacta. Este se levanta como un líder para el pueblo de Israel y él se le nombra como el sumo sacerdote de ese entonces. ¿Qué quiere decir? El sacerdote más importante de todo el pueblo, ¿de acuerdo? El que venía a ser el líder de los sacerdotes. Y él lo que hace es que restaura toda la estructura religiosa, gubernamental del pueblo. Pero no lo hace solo, esto lo hace junto con uno de sus muy queridos amigos, este hombre llamado Nehemías. Según los libros de Esdras y de Nehemías, nos cuentan, respecto a la tradición oral hebrea, que Esdras reunió a 120 profetas y sabios, y con ellos tomó una corte, hizo una corte de justicia, formó un juzgado principal para Jerusalén. Ahora vamos a ver quiénes estaban dentro de esa corte.
Recuerden que salen de Babilonia y primero están con ellos, los primeros que vamos a ver es Ageo, Zacarías, Malaquías y Daniel. Ellos son los que vienen de Israel después de haber dejado su puesto como consejeros, porque estos 4 que vemos aquí eran consejeros del rey en Babilonia, ¿de acuerdo? Y con ellos también después vienen estos 3 personajes, que es Ananías, Misael y Azarías. Estos personajes los vamos a encontrar en el libro de Daniel. Ellos fueron los que se salvaron de ser quemados en el fuego. También dentro de los personajes que vamos a encontrar, que estaban de entre los 120 profetas y sabios, estaba Nehemías, Mardoqueo y Zorobabel. Todos ellos eran conocidos y eran muy sabios en las escrituras, ¿de acuerdo? Ellos sabían todo este contexto, tenían la revelación profética de Dios. Dios les explicaba bien cómo trabajar esto. Entonces ellos se unieron, estos 120 profetas con Esdras y Nehemías se unen y entonces empiezan a clamar a Dios. Y Dios derrama sobre ellos un espíritu profético para reunir todos los libros y establecer lo que hoy en día conocemos como las Escrituras. Todo esto lo hacen ellos juntos a través de esa profecía que Dios les da. Ellos recopilan las Escrituras. La cristiandad reconoce estos textos que ellos recopilaron. Ellos les llaman el Antiguo Testamento. Así les dicen ellos, el Antiguo Testamento. Y a través de la profecía que ellos recibían las instrucciones. Entonces ahí fue cuando Dios les empieza a dar todas las instrucciones. Con aquella dirección divina por Dios, empiezan a compilar estas escrituras y dice en el libro de Esdras y de Nehemías que en muchas oportunidades ellos tuvieron que ayunar, hacer ayunos, hacer oraciones de arrepentimiento y purificarse de todos sus pecados que habían traído castigos al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? En ese entonces, uno de los problemas más grandes que tenía ese tiempo era que la idolatría era muy fuerte, era muy grande en esos entonces. Y entonces lo que empezó a suceder es que la idolatría le quitaba mucho a la gente de ese tiempo. Entonces Esdras y su corte hacen una oración especial. Le piden a Dios que quite toda esa idolatría, toda la idolatría que había en ese entonces, que quitara esa fuerza tan grande que tenía de tentación la idolatría. Dios acepta este pedido, pero les pone una condición. La condición para quitar la idolatría, para que no sea tan atractiva para el ser humano, es quitar la recompensa de la profecía. Ahí quita la recompensa de la profecía. Y es por este motivo que a partir de este instante, como vemos en esta gráfica, primero Dios le pone al hombre, le da el don de la profecía, de poder interpretar y profetizar lo que hay dentro de los textos sagrados. Pero con Esdras y Nehemías, al elevar esta oración, Dios dice, bueno, les voy a quitar la idolatría, pero desde ahora en adelante ya no van a tener profecía. Es por este motivo que a partir de este instante, Dios le quita la posibilidad a todo ser humano de ser un profeta. Y una vez que Esdras y sus 120 completan este canon, completan este número de libros inspirados en las Escrituras, a partir de ese momento ya nadie podía recibir inspiración profética para escribir otro libro que pueda ser incluido en las Sagradas Escrituras. Y entonces los grandes sabios que vinieron después, aunque ellos escribieran, que fueran muy sabios y supieran mucho de Torá y escribieran muy buenos libros sobre la Torá, estos libros no van a poder formar parte de esas escrituras. Es de aquí que todos los libros que vendrían en el futuro estarían destinados a enseñarse y explicarse como las Escrituras. ¿De acuerdo? Antes de hablar de la siguiente parte. ¿Se está entendiendo? Todos los libros van a venir en el futuro, van a ser
designados para enseñar y explicar la Torá. Pero ninguno de estos libros puede agregarse a la Torá, sino solo es para explicar la Torá. Y eso hasta hoy en día sigue existiendo. Estamos presentando en este momento las razones por las cuales nosotros reconocemos que las Sagradas Escrituras son las de Esdras y de Nehemías y de su corte que establecieron en toda la casa de Israel. Y solo estas escrituras nos vamos a basar para establecer la doctrina hebraica. Probablemente te surja la siguiente pregunta: ¿y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento que tanto nos han metido en la Biblia? La respuesta está en todo lo que expusimos anteriormente, todo lo que dijimos anteriormente. Todo libro que apareció después de Esdras y de la corte de los 120 profetas no puede formar parte de las escrituras sagradas. No puede. Por ello es que no podemos considerar al llamado comúnmente Nuevo Testamento, no lo podemos considerar como parte de las escrituras. Esa es la causa por la cual no lo podemos considerar. Hoy en día hay muchos rabinos que escriben libros increíbles, impresionantes, pero ninguno de ellos se puede agregar a la Torá, ni a ninguno de estos compendios de libros. Ahora bien, el llamado Nuevo Testamento, también vamos a encontrar frases muy repetidas con respecto a este tema. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una frase en una carta que escribe Pablo para Timoteo. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y corregir y para instruir en justicia. Ahí él se está refiriendo a la Torá, ¿de acuerdo? ¿Por qué se está refiriendo a la Torá? Te voy a explicar por qué. Tú te puedes preguntar, ¿a qué se está refiriendo? No se refiere al Nuevo Testamento, porque en ese entonces todavía no se escribía el Nuevo Testamento cuando él dice estas palabras. Entonces es evidente que él se está refiriendo a la Torá, ¿sí? A lo que hoy en día los cristianos le llaman Antiguo Testamento. También hay otra afirmación de Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué se aprovecha la circuncisión? Dice: mucho. En todas maneras, primero ciertamente que le es confiada la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? A la Torá. Y tenemos que saber que a pesar de que Pablo, y de que en los escritos de Pablo, él parece que se opone mucho a la Torá y a la ley judía, claramente también él reconoce que la palabra de Dios está en poder del pueblo de Israel. Y esto es muy importante como un dato para que quede claro. Ahora, después de la compilación de Esdras, quiero platicarte de la historia y su corte. También muchos libros de historia fueron escritos. Por ejemplo, tenemos el libro de los Macabeos, tenemos también el libro de Judith. Estos libros fueron escritos después de Esdras y de Nehemías, pero a pesar de que ahí relatan historias que fueron de verdad, que existieron, no entran en el carácter de inspirados por Dios, ni pueden ser añadidos, aunque sean historias verdaderas, porque con Esdras el canon ya se cerró. Y los primeros discípulos de Jesús eran judíos, también tenemos que saber esto, y ellos, como todos los demás judíos de su época, debieron de haber conocido este principio, el principio de que con Esdras y Nehemías se cierra todo esto, y toda enseñanza que tiene que tener la base en las Escrituras. Entonces, nos preguntamos una pregunta muy importante: ¿quién fue el que compiló los libros del Nuevo Testamento? ¿Acaso fue Pedro? ¿Fue Pablo? ¿Fue Juan? ¿Fue Jacobo? ¿Fue alguno de sus discípulos de Jesús? Bueno, para los que no lo saben, por la historia universal se cuenta que no fueron ninguno de ellos. Quien recopiló el Nuevo Testamento fue Roma. Los sacerdotes romanos, convertidos en cristianos, establecen el Nuevo Testamento. Y esto sucede en un concilio donde no había ni un solo profeta de Jesús, ni ninguno de sus seguidores, y mucho menos ninguno de sus discípulos. Ya para concluir, les presento a ustedes los libros de la Torá, cómo se dicen en hebreo y cómo se traducen o cómo los han traducido al español, que es una traducción similar del griego, pero que no es su verdadero nombre. Bereshit, Génesis; Shemot, Éxodo; Vayikra, Levítico; Bamidbar, Números; Devarim, Deuteronomio. Entonces la primera parte es la Torá. La segunda parte de compilación son los libros proféticos. Tenemos a Yehoshua, lo voy a decir en como los conocen: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último tenemos a los libros escritos, los Ketubim, que son los libros de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Ese es el compendio de todos los libros que ellos trabajaron. Ahora, algo que tienes que saber, las escrituras se les llama Tanaj, porque esto proviene del acróstico de estas tres palabras que vimos. La primera, que es Torah, la segunda, que es Neviim, que son los profetas, y la tercera, que son Ketubim, que son los escritos. Por eso es que te aparece TNK, ¿no? La letra K también en hebreo funciona como una J, o sea, es una letra que tiene dos pronunciaciones y por eso se puede pronunciar como TNJ. Y bueno, al añadirse la vocal A, este acróstico forma la palabra Tanaj. Así que otra manera de llamar a la escritura es Tanaj, ¿sí? Tanaj. A la escritura no le llamamos Antiguo Testamento porque no tenemos una división ni de Antiguo ni de Nuevo Testamento. Solamente existe una sola escritura. Hemos expuesto hasta aquí una de las bases de la fe hebrea, las únicas sagradas escrituras son las que fueron establecidas por Esdras y los 120 profetas, guiados e inspirados por Dios. En estas escrituras nos vamos a basar para todo el asunto de doctrina y enseñanza, solamente en ellas. Por lo tanto, en los siguientes temas que estaremos estudiando, todo lo que vamos a estudiar y exponer estará basado solamente en la consideración de las únicas escrituras. Por esta razón, todo lo que afirma el Nuevo Testamento no será para nosotros una base para la enseñanza. Y cada vez que traigamos pruebas bíblicas para explicar alguna doctrina, serán tomadas exclusivamente del Tanaj, exclusivamente de la Torah, como decíamos. Y de esta manera vamos a presentar la respuesta a todos los temas. Me despido con esto y cierro la sesión con esto. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, del verso 4 al verso 8 dice: Y se levantó Esdras, el escriba, sobre una torre de madera que había hecho para el asunto. Abrió Esdras el escriba a los ojos de todo el pueblo, porque de sobre todo el pueblo estaba, y cuando lo abrió, se puso de pie todo el pueblo y bendijo Esdras a Hashem, Dios grande. Y así es como termina diciendo: y respondió todo el pueblo: amén, amén, alzando sus manos, y se inclinaron y se postraron ante Hashem, rostro a tierra, y los levitas hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo en su lugar, y leían en el libro de la Torá de Dios, explicando, y ponían el sentido y entendían las escrituras.